He titulado el último estudio Más relaciones, porque de eso se tratan los últimos 3 capítulos de Romanos, 14, 15 y 16. Ahora, las relaciones dentro de una fraternidad son las más agudamente intencionadas cuando los judíos y los creyentes gentiles se reúnen. Hay tensiones que surgen de algo llamado escrúpulos, vacilaciones que la gente tiene por su conciencia, por su cultura, por su educación tradicional. Todas las tenemos. Y hay diferencias que Pablo llama temas discutibles. Y quiere decir que son asuntos que se pueden debatir. Asuntos que no se tratan directamente en las Escrituras y, por lo tanto, sin alguna orientación bíblica clara, pero que diferentes personas creen que son correctos o incorrectos. Y estas tensiones están ahí. Les voy a dar algunas ilustraciones de ellas. Fui ordenado ministro metodista en la década de 1950. Y en esos días el metodismo en Gran Bretaña hizo de la abstinencia de alcohol un principio. Y tuve que prometer como pastor metodista que nunca tocaría el alcohol. Y los metodistas de Gran Bretaña, en esos días, estaban todos fuertemente en contra de la bebida. La iglesia metodista en Noruega era algo diferente. Tenían la misma actitud, pero hacia fumar. Y cualquiera que fumaba era considerado un pecador realmente malo. El presidente de la iglesia metodista inglesa, tan pronto como bajaba del púlpito, se metía una pipa en la boca. Y era un fumador empedernido de pipa. Y fue a una visita oficial a los metodistas de Noruega. Y los horrorizó a todos metiéndose la pipa en la boca. Cuando el presidente de la iglesia metodista en Noruega visitó Gran Bretaña en una visita oficial, sucedió lo contrario. Felizmente bebieron con moderación. Bueno, eso es un ejemplo típico de un tema discutible. Hay muchos otros. ¿Deberían las mujeres usar maquillaje? En general, las mujeres americanas parecen no tener problemas con eso, pero he estado en otras partes del mundo donde eso se considera extremadamente pecaminoso. Yo tengo 2 anillos. Ambos son de oro porque el oro es un metal que no se empaña, no se oxida, ni nada de eso. Y mi nombre está en ambos en hebreo. Me lo dieron el 8º día de la fiesta de los tabernáculos, que como saben es el día de la boda, cuando se casan con la ley por otro año. Y vi a un pequeño judío hacerlo para mí, en una tienda pequeña en Jerusalén. Y era nuestro 25 aniversario de bodas, en el 8º día de la fiesta de los tabernáculos. Y lo celebramos con 1.200 cristianos en el desierto de Judea, a altas horas de la noche, con una gran columna de fuego, en una fogata. Y comimos codornices asadas y fue maravilloso. Un 25 aniversario hermoso. Y mi esposa me regaló este anillo en mi 25 aniversario y tiene mi nombre en hebreo, David, en los muros de Jerusalén. Y ella dijo, quiero que seas un vigilante en el muro. Y por eso me gusta usar ese anillo. No es solo un anillo de bodas. Este anillo era propiedad de un judío hace muchos, muchos años. Y tiene mi nombre también en hebreo. Pero esta vez al revés. Se lee de izquierda a derecha. ¿Pueden adivinar por qué? Es un anillo de sello para presionar en cera. Y estaban construyendo un gran apartamento nuevo en Londres.
y encontraron que al excavar los cimientos estaban excavando en un cementerio judío muy antiguo. Y entre los huesos encontraron este anillo, propiedad de un judío llamado David. Estaba muy agradecido porque me lo dieron y dije, lo usaré hasta que muera. Y más allá, quiero que me entierren con estos 2 anillos. Pero fui a Rumania, donde uno de los pecados más grandes que los cristianos consideran es usar un anillo de oro. Y no puedo quitármelos, así que tan pronto como comencé mi primera prédica, allí expliqué por qué los uso. Y es porque tengo un amor a Israel en mi corazón. Somos cristianos que tienen diferentes escrúpulos, dependiendo de su conciencia y su cultura. Cuando fui por primera vez a la India, a Hyderabad, con un cristiano indio llamado Bhagat Singh, entramos en un enorme edificio de convenciones que no tenía asientos, solo un piso de concreto desnudo. Cuando entramos, todas las personas que venían se quitaron las sandalias, en su mayoría chancletas de plástico, y las tiraron a una pila en la puerta, y entraron descalzos o con medias. Esa es su cultura. Bueno, yo tenía un par de sandalias nuevas y pensé que cuando salieran simplemente recogerían un par de sandalias de la parte superior del montón y se irían con ellas. Y así que, para ser honesto, las escondía a la vuelta de la esquina. Pero me quité las sandalias para entrar y adorar con ellos. Ese es su escrúpulo. Y en muchos países te quitas los zapatos cuando entras en una casa. En Gran Bretaña no lo hacemos. Y podemos desarrollar estas tradiciones y meterlas directamente en la iglesia. En algunos países a los que voy estarían horrorizados de que estén sentados hombres y mujeres uno al lado del otro. Y en cada adoración se sientan todas las mujeres de un lado y todos los hombres del otro lado. Cuando solía ir detrás de la cortina de hierro, ese era inevitablemente el patrón. Y estarían horrorizados de que mezclemos los sexos cuando adoramos a Dios. Así que este es el tipo de tema discutible con el que Pablo está lidiando. Cuando puedes tener convicciones fuertes de cualquier manera y cuando se unen en la misma comunión, tienes un problema. Y esto se aplica particularmente en una comunidad de creyentes judíos y gentiles juntos. Y toda la carta de Pablo trata sobre esta tensión en la que los gentiles de la iglesia romana tenían dificultades para darle la bienvenida a los creyentes judíos nuevamente bajo Nerón, después de que Claudio los había enviado fuera de la ciudad. Pablo está lidiando con eso y termina lidiando con el lado práctico. Y los 2 temas que él llama discutibles son la dieta y los días. Por supuesto, en este caso, la cultura judía tiene convicciones mucho más fuertes que la cultura gentil. La comida kosher es algo muy importante en la cultura judía. Y estaba el problema adicional del hecho de que la mayor parte de la carne disponible en Roma había sido sacrificada y ofrecida a los dioses antes de venderla. Y la pregunta era si la carne ofrecida a los ídolos podía ser comida por los cristianos. Por lo que hubo una diferencia de opinión sobre la dieta, en este caso vegetarianismo, y hay cristianos vegetarianos hoy en día que no parecen convencidos por Génesis 6, o más bien 9, donde Dios nos dio permiso para comer carne, permiso que no ha sido rescindido. Sin embargo, hay cristianos que creen genuinamente que los cristianos no deben comer animales que han sido sacrificados para su consumo.
Así que los vegetarianos eran un problema. Y el otro problema eran los días especiales. Para los judíos, el sábado, es un día muy especial. Para algunos cristianos ahora se ha cambiado y el sábado cristiano es el domingo, el día de la resurrección. Pero tienen una actitud sabática hacia el domingo. Me crié en una familia piadosa, pero el domingo era el sábado para ellos, el sabbat. Y por lo tanto no se me permitía usar una bicicleta o una cámara de fotos el domingo. Y esto se convirtió en algo pecaminoso. Causó una gran crisis cuando me fui a trabajar en una granja y la iglesia más cercana estaba a 5 millas de distancia. Y tuve que andar en bicicleta desde la granja hasta la iglesia para asistir a la adoración. Y la primera vez que me subí a una bicicleta el domingo, mi experiencia me hizo enfrentarme a eso. ¿Soy libre de volver a montarla el domingo? Y llegué a la conclusión, después de estudiar la Biblia, de que sí, por supuesto que lo soy. Pero tuve que superar ese escrúpulo. Así que este es el tipo de cosas de las que estamos hablando. Y los escrúpulos judíos fueron, en primer lugar, la dieta alimentaria y, en segundo lugar, en los días especiales, particularmente el sábado, ese día semanal dedicado a Dios, al Dios de Israel. ¿Saben lo que ha mantenido la identidad judía durante todos los 2000 años que han estado fuera de su tierra? La circuncisión, la comida kosher y el sábado. Y han mantenido estas tres cosas básicas que mantuvieron su identidad donde quiera que fueran. Es parte del milagro de su supervivencia. Y hasta el día de hoy, los judíos creyentes en Jesús tienen escrúpulos culturales. Y hay ciertas cosas que no van a sentirse cómodos haciendo. ¿Cómo lidiamos con una comunidad en la que hay cristianos fuertes y cristianos débiles? Vamos a tener dos sorpresas acá. La primera sorpresa es que los cristianos fuertes son los que se sienten libres para hacer cosas. Y los cristianos débiles son los que tienen escrúpulos para hacer ciertas cosas. Así que una señal de un cristiano fuerte es alguien que ha madurado y ya no, puedo decirlo de esta manera, la conciencia es como una brújula moral. Y todos nacemos con una brújula moral llamada conciencia, pero está condicionada por nuestra educación y no apuntan al norte verdadero. Tengan en cuenta que el que nunca tuvo una brújula, el norte magnético verdadero se mueve. Está en algún lugar cerca de Groenlandia en este momento, pero se mueve alrededor. Y la brújula de un avión tiene que tener en cuenta el hecho de que no está apuntando al polo norte. Asumimos que la brújula apunta al polo norte, pero no. El norte magnético se mueve. De hecho, en un momento estaba en el sur y se invirtió. No sé la verdad de eso, pero la brújula no es confiable para el norte verdadero. Y tu conciencia no es confiable para la verdadera moralidad. Es aproximada, dependiendo de tu educación y las cosas que te educaron para creer que estaban mal. Esa brújula en ti la señalará. Parte de madurar como cristiano es ajustar esa brújula al verdadero norte, a la voluntad de Dios, y a lo que Dios ha dicho que es correcto e incorrecto. Y eso puede requerir muchos ajustes. Tuve que aprender a andar en bicicleta el domingo, como parte de ese ajuste. Y el cristiano maduro es mucho más libre que un cristiano con muchos escrúpulos debido a su crianza, o cultura o antecedentes. He explicado esto lo suficiente como para que se den cuenta de que
lo que Pablo está tratando? Los cristianos pueden tener convicciones muy fuertes, porque su brújula aún no se ha ajustado completamente a la voluntad de Dios. Y todavía está, hasta cierto punto, condicionada por la educación de fondo. Así que, si te trajeron a una iglesia que decía que los cristianos no van al cine, eso será parte de tu brújula. Y puedes madurar y sentirte libre de ir al cine. Pero si maduras, decides qué películas deberías ver. ¿Ven lo que quiero decir? Eres más libre, pero has ajustado bien tu brújula. En estos dos asuntos discutibles, de los que solo nos ha dado una ilustración, él está diciendo que el cristiano fuerte es el que está más libre para hacer las cosas que el cristiano débil, que tiene este remanente de escrúpulos del pasado. Y la siguiente cosa que nos sorprende no es quién es el cristiano fuerte y quién es el cristiano débil, sino quién tiene que hacer los ajustes. Uno cree que Pablo diría al cristiano débil, con escrúpulos, debe ajustar su estilo de vida al cristiano fuerte, que es más maduro y más libre para hacer estas cosas. Pero en realidad dice lo contrario. Toda su enseñanza ahora está dirigida al cristiano fuerte para ajustar su comportamiento al cristiano débil. Métanse esa sorpresa en la mente porque es una sorpresa. Y si no tienen cuidado, pueden dañar a un hermano débil porque avasallan sus escrúpulos. En otras palabras, es el hermano fuerte que es libre de hacer una cosa y también es libre de no hacer esa cosa por el bien de su hermano más débil. Ese es el punto que estoy tratando de transmitir. Y es un punto chocante para algunos cristianos. Pablo espera que los fuertes se adapten a los débiles, por el bien de la armonía dentro de la comunidad. Menciona las dos cosas que él menciona, el vegetarianismo y el sabatismo. Aún hoy en Inglaterra, la observancia del domingo es un problema entre los cristianos. Y recientemente tuvimos una gran campaña de algunos cristianos, bueno, no tan reciente, hace unos años, que se llamaba Mantén el Domingo Especial. Y muchos de los argumentos que usaban quienes respaldaban esta campaña eran argumentos a favor del sábado y el sabatismo. Los cristianos están libres de la ley del sábado. El cuarto mandamiento no se aplica en el nuevo pacto, pero a menudo se cita y se apela en nombre de mantener el domingo especial. En ese momento escribí con picardía un artículo en la revista Cristiana Nacional y lo titulé Mantén especial el lunes. Y señalé la enseñanza bíblica de que no estamos obligados por la ley del sábado de Moisés, más de lo que estamos obligados por la ley del diezmo de Moisés, aunque muchas iglesias intentaron aplicar eso a los cristianos y obligarlos a diezmar en la iglesia. Por supuesto, eso garantiza un buen ingreso para la iglesia, pero no es bíblico. Recientemente leí un libro muy divertido llamado El año de vivir bíblicamente, que fue escrito por un reportero judío en Nueva York. No era un judío practicante, aunque estaba casado con una judía y estaba circuncidado, pero no era practicante. Y decidió, como un experimento periodístico, vivir de acuerdo con la Biblia durante 12 meses e informar sobre lo que sucedió. Realmente es el libro más divertido que van a leer. Hablaba muy en serio.
tuvo que abandonar la mayor parte de su ropa porque eran materiales mixtos. Así que abandonó la mayor parte de sus trajes y se vestía con trajes de algodón, para vergüenza de toda su familia. Pero al menos era un solo material. Y esto es en Nueva York, les recuerdo. Creo que lo más divertido, si las damas disculpan, lo más divertido fue que en la ley mosaica uno debe tener mucho cuidado de no tener contacto con una mujer que está en su periodo menstrual. Y él llegó a casa una noche y sabía que su esposa estaba en su periodo menstrual y estaba a punto de sentarse en el sillón junto al fuego y ella le dijo que se había sentado en esa silla esa mañana. Entonces él se levantó de un salto y se movió a otra silla. Y ella dijo que también se había sentado en esa silla. Y ella se había sentado deliberadamente en todas las sillas de la casa. Y el pobre hombre no pudo sentarse esa noche. Así es como el libro sigue. Pero literalmente trató de hacer todo lo que Moisés había dicho. Y todo lo que Jesús había dicho. Estuvo de acuerdo en que eso estaba en la Biblia. Y por lo tanto iba a vivir bíblicamente durante 12 meses. Simplemente se metió en un lío. Un montón de líos. Les digo que es uno de los libros más divertidos que pueden leer. Su nombre es Jacob algo. ¿Alguien ha leído ese libro o lo ha visto? Usted sí. ¿Lo encontró gracioso? Las conclusiones a las que llegó al final de los 12 meses fueron, número 1, es imposible. Y número 2, es mucho más difícil vivir según los mandatos del Nuevo Testamento que los del Antiguo Testamento. Esa es una conclusión muy interesante. Y llegó a algunas conclusiones muy claras. Es un buen libro para leer en el tiempo libre, por un poco de diversión, pero también tiene un golpe bajo. Ahora, estos son asuntos de escrúpulos. Incluso a un judío que ha entrado en el nuevo pacto, ahora está libre de la ley de Moisés. Pero una de las preguntas más difíciles que enfrentan los creyentes israelíes y las confraternidades de los creyentes israelíes están casi en guerra sobre esto, es por la cantidad del pacto mosaico que deben mantener. Saben que están libres de él, pero de alguna manera tienen muchos escrúpulos en el nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Por cierto, el Antiguo Testamento no es el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto es el pacto mosaico. El pacto con Noé, el abrámico, el davídico, todos esos vienen directamente al nuevo pacto. No son el antiguo. El nuevo ha reemplazado al antiguo, pero solo ha reemplazado a Moisés y a su ley. Puedo entender igual la tensión que está surgiendo entre los creyentes israelíes estos días en Israel. No están muy seguros. Se reúnen el sábado si pueden, en vez del domingo. Esa es parte de su creencia. Y hay cristianos que creen que los cristianos deben observar la ley del sábado. Se les llama adventistas, el séptimo día. Y comienzan su adoración a las 6 en punto del viernes por la noche. También muchos cristianos sionistas piensan que los cristianos deben volver al judaísmo. Por lo tanto, guardan el sábado judío en un lugar cristiano gentil. Estos son todos temas de escrúpulos, temas discutibles. Y por lo tanto, la exhortación a los fuertes sigue los ejemplos que da Pablo. Y la exhortación es: no acuses a los demás. Eso se aplica solo a los asuntos discutibles. No los acuse de pecar. No los juzguen. Pero tengan en cuenta de que ustedes darán cuenta de sí mismos, no de ellos. Lo están haciendo para el Señor.
y su conciencia aún no está madura, y por lo tanto más libre. Sin embargo, lo están haciendo para el Señor, es su convicción. Y el fuerte, que es libre de no hacer eso, no debe juzgarlos, y no debe condenarlos, y no menospreciarlos. Dios es su juez y solo debemos rendir cuentas ante Dios por nosotros mismos, en asuntos discutibles. Ese es un muy buen consejo. Continúa usando una frase una y otra vez: llamados al Señor, especialmente cuando se trata de sabatismo, de convertir el domingo en un día de reposo. Y si desean conocer el cumplimiento del nuevo pacto, del día de reposo, ahora, es descansar de tus propias obras todos los días de la semana. Así dice Pablo, en una comunidad hay algunos que creen que un día es especial para el Señor y otros creen que todos los días son para el Señor. Hay tensión. No se juzguen unos a otros. Solo asegúrense de que están convencidos en su propia mente y que son responsables ante el Señor. Él es quien debe tener la última palabra en tales disputas. Y cuando respondamos ante el Señor en el día del juicio, no responderemos por nadie más, solo por nosotros mismos. Y necesitamos recordar eso constantemente. Ahora pasa a una sección que he etiquetado modales desarmadores. Sus actitudes marcarán la diferencia, ya que pueden convertirse fácilmente en disputas, incluso divisiones. He conocido iglesias que se han dividido por cosas como el maquillaje, el baile y el cine. Y es trágico cuando los creyentes se dividen por escrúpulos que algunos tienen en su conciencia ante el Señor, en sus propias mentes convencidas. Y otros son libres de hacer lo contrario. Y es una cuestión de etiqueta. Hay modales piadosos en una hermandad así, donde hay tales tensiones. Y hay 4 cosas en particular que Pablo dice que deben marcar los fuertes y sus modales hacia los débiles, aquellos que tienen más escrúpulos. La primera, consideración. Es obtener una perspectiva verdadera, poner las cosas en proporción. Ahí es cuando dice que el reino no es un asunto de comida y bebida. Lo que entra en el cuerpo de las personas no es un asunto del reino de Dios. No es un asunto lo que come o lo que bebe. Por lo tanto, los argumentos sobre el ser abstemio o el consumo moderado de alcohol son en cierto sentido irrelevantes para el reino. Lo que importa en el reino es la justicia, la paz y el gozo. Esas son las cosas importantes en el reino. Y quiero que noten cuidadosamente el orden. La justicia primero, luego eso trae paz y luego tienes gozo. Y los verdaderos principios cruciales del reino realmente no tienen nada que ver con lo que comes o bebes. Tienen que ver con tu justicia, tu paz y luego tu gozo en el Espíritu Santo. Pero eso sí vale la pena discutir. Eso es importante. Así que obtengan una perspectiva real. No saquen las cosas de perspectiva. No amplíen una cosa más allá de eso. Es relativamente poco importante. Eso es lo que él quiere decir por consideración. Por cierto, esa es la única mención de la palabra reino en toda la carta. Aquellos que piensan que este es el evangelio que Pablo predicó, necesitan pensar de nuevo. Él predicó el reino, pero ese es el único versículo que lo menciona, en relación con la conciencia. Lo siguiente es edificación.
La palabra edificio significa edificar, construir. Y la edificación es edificar a la gente, no derribarla. No estamos en el negocio de la demolición, estamos en el negocio de la edificación. Pablo hizo mucho de eso en la primera carta de Corintios a los 14. Dijo, cuando vas a la iglesia, tu primera consideración es no expresarte a ti mismo, sino edificar a los que te rodean. Y lo que hacen en una iglesia debería fortalecerlos y no descomponerlos. Me temo que me pongo un poco alérgico con los líderes de adoración que dicen, ahora cada uno haga lo suyo, si quiere sentarse, siéntese, si quiere ponerse de pie, póngase, si quiere arrodillarse, arrodíllese. Y están rompiendo una congregación. Yo tengo 3 hijos, como les decía. Todavía tengo 2. Pero cuando eran chiquitos había un ritual en nuestra familia. Y los 3 a una hora intempestiva en la mañana venían y se paraban al pie de mi cama en una fila y me cantaban. En cierto modo era artificial, porque se paraban en una fila y me cantaban esta canción. Que los cumpla feliz. Y allí estaban cantando una canción juntos, parados en fila a los pies de mi cama. Después de cantar me regalaban una bolsa de sus dulces favoritos. Era una especie de ritual y sucedía fielmente una vez al año. Uno puede decir, ¿no preferirías como padre que vinieran por separado y te dijeran, te amo? Y pienso que no, que al pararnos en una fila juntos y cantar juntos, están reconociendo que son una familia y no solo mis hijos. Haciendo algo juntos, haciendo lo mismo juntos, teniendo un ritual juntos y cantándole al Padre juntos, se puede disfrutar más que mucha gente haciéndolo por separado. ¿Entienden lo que digo? Cuando vas a la iglesia no vas a expresarte, vas a edificar a los demás. Y por lo tanto no vas a hacer cosas que confundan a la gente. No todos hablan en lenguas, porque eso no va a ayudar a todos. Por lo tanto, nuestra consideración ahora debe ser qué debo hacer para ayudar a esa persona que está a mi lado. La edificación es un deber cristiano. Edificar a las personas. Si pasas por encima de los escrúpulos de un hermano más débil, lo estás destruyendo. No lo estás fortaleciendo, lo estás derribando. Lo siguiente es la discreción. Puedes ser libre de hacer algo y el hermano más débil puede copiarte y dañarse a sí mismo, porque puede estar lleno de dudas mientras lo hace. Lo hará porque tú lo estás haciendo, pero está lleno de dudas. Y todo lo que no es de fe es pecado. Y lo está haciendo por conformidad contigo, no por su fe. Y eso está mal. Entonces no lo haces. Te vuelves discreto. Guardas silencio sobre tus convicciones y simplemente ajustas tu comportamiento al de él. Él puede ser el hermano más débil y tú el más fuerte. Pero depende del más fuerte ajustarse al más débil. Por lo tanto, la discreción es otra manera de ser fuerte. Finalmente dice imitación. Imita a Cristo. Y cita un texto del Antiguo Testamento, un texto del tipo mesiánico sobre Cristo, estando dispuesto a ser insultado. En cierto sentido, cuando te adaptas al hermano más débil,
sientes que te estás insultando a ti mismo. Estás parado encima de una convicción de ser libre, pero lo harás para imitar a Cristo, que soportó nuestros insultos sin quejarse. Así como Cristo, no estamos para complacernos. Eso es lo que dice. Temo que nos metimos en una cultura en Occidente y extendiéndonos a otras partes del mundo, donde se nos anima a expresarnos, a soltarnos, a concentrarnos en lo que yo pienso. Muchos de los coros que cantamos fueron escritos para devoción privada. Son canciones yo. Y saben que Jesús dijo que cuando queremos oración personal, vayamos a una habitación, cerremos la puerta y digamos, Padre nuestro. Realmente no existe tal cosa como la oración privada. Eres parte de un cuerpo en todo el mundo que está orando y por lo que estás orando, alguien más está orando. Así que dijo que incluso en privado debemos decir nuestro Padre. La oración corporativa es la oración normal para un cristiano. Pero hay tantas canciones nuevas que dicen yo y lo mío, lo que yo siento por el Señor y lo que siente por mí. Me preocupa. Es parte del individualismo de los años 80 que todavía está dando vueltas. Somos personas corporativas. La mayor parte de nuestra canción debería ser nuestro, nosotros. Y estoy hablando de una nimiedad. Pero tenemos que pensar en lo que estamos cantando. Y no puedo cantar los sentimientos de otra persona si no los tengo. Pero muchos de los grandes himnos de Charles Wesley, que escribió alrededor de 6.000 himnos, están repletos de escrituras y eran canciones corporativas. Él escribió una o dos canciones individuales, esas que todo el mundo canta hoy en día. El espíritu yacía atado en el pecado y la noche de la naturaleza. Entonces vi el rayo vivificador, me levanté y las cadenas se cayeron. Mi corazón estaba libre. Esa fue su experiencia personal. Pero la mayoría de sus canciones son canciones corporativas, donde cantamos juntos y compartimos los mismos pensamientos. Así que imitar a Cristo. Y su conclusión es que los fuertes deben soportar a los débiles. Los fuertes que son libres para hacer cosas deben llevar la carga de aquellos que no se sienten libres para hacer las mismas cosas. Eso fue particularmente relevante en Roma, para que los gentiles creyentes aceptaran a los creyentes judíos. Pero es cierto para cada comunidad. Ahora pasemos al capítulo 15, versículos 8 al 33, que muestra que Dios nunca tuvo la intención de estar allí. Y entramos en una sección que está llena de adoración. La palabra adoración ocurre 11 veces, de una forma u otra, en la siguiente sección. Y él está preocupado por la armonía en la adoración. Para que los judíos y los gentiles glorifiquen a Dios. Versículo 6, alábenlo. Versículo 7, glorifíquenlo. Versículo 9, alábenlo. Versículo 9, cántenle en el versículo 9, regocíjense en el versículo 10 y alábalo en el siguiente versículo. 11 veces. Hay una visión ante nosotros de una iglesia que tiene tal armonía entre la gente que cuando adoran es un ejercicio corporativo de cantar armónicamente, armonía musical, un sonido armonioso para Dios. Y ese es el último ejercicio. Sin embargo, tiene una forma especial de mencionar esto.
señala lo que los gentiles le deben a los judíos. Y debemos recordar esto. Hace muchos años, algunos de nosotros pusimos una gran carpa en un parque de Londres, en Finchley, porque nadie nos prestaría su edificio para lo que queríamos hacer. Así que lo instalamos y anunciamos que tendríamos en ella una velada para los judíos de Finchley. Ahora, Finchley es casi una colonia judía. La mayoría de los judíos que solían vivir en la sucia East End de Londres se mudó a la mejor área de Finchley, en el noroeste de Londres. Era el distrito electoral de Margaret Thatcher. Y organizamos una cena kosher para todos los judíos que vendrían. Finalmente vinieron alrededor de 1200. Así que llegaron y luego tuvimos una reunión y hablé yo y un rabino judío habló sobre el momento en que los gentiles deben pagar su deuda con los judíos. Ese era mi tema. Y el rabino Hartman fue el rabino orador. Al final de la reunión le dijo a toda la congregación que había sido el primer judío rabino como capellán de las fuerzas que ingresó al campo de concentración de Dachau. Fue uno de los primeros liberados después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos mostró una fotografía ampliada de sí mismo en uniforme del ejército como capellán, de pie mirando hacia abajo en una tumba de judíos. Y estos esqueletos delgados estaban apilados uno encima del otro en la tumba. Y después dijo esto. Dijo, esta noche es la primera noche desde entonces en la que he tenido esperanza. Conmovedor. Y su esperanza se basaba en el hecho de que los cristianos habían hecho esto para los judíos en Finchley. La noticia de esta reunión ha dado la vuelta a todo el mundo judío. Margaret Thatcher nos envió un mensaje especial porque estaba en su distrito electoral. Y hasta el día de hoy todavía me encuentro con judíos que han oído hablar de esa reunión, en la que yo simplemente dije que había llegado el momento de que los gentiles paguen su deuda con los judíos. Esa reunión ha tenido un efecto asombroso. Las grabaciones han circulado por casi todas las sinagogas. De alguna manera fue como conectar un enchufe y encontrar que el enchufe tenía electricidad. Y cuando lo enchufaste envió un shock. Y también ha sido ampliamente conocido entre los cristianos. Fue en 1953 o 4. Olvidé la fecha. Todavía hablan de eso. Y todo lo que hicimos fue reunirnos 3 de nosotros y programar esa reunión para judíos en el corazón del área judía de Londres. Y cocinarles una comida kosher. Podríamos haber dicho que los cristianos son libres de comer cualquier cosa. Incluso a Pedro se le dijo que se levantara y comiera. Se le dijo que todos los alimentos son puros, son limpios para los cristianos. Podríamos haber enfatizado eso para ellos, pero no lo hicimos. Les preparamos una comida kosher. Un ejemplo de cómo los fuertes se adaptan a los débiles. Y tuvo ese efecto en todo el mundo. Bueno, ahora Pablo marca 2 puntos que los gentiles le deben a los judíos. El primero es que Cristo fue un sirviente de los judíos. Pasó toda su vida en Israel. En 2 ocasiones salió de Israel y en esas 2 ocasiones sanó a un endemoniado gadareno
en una ocasión y al hijo de una mujer sirofenicia en otra. Y le dijo a la mujer sirofenicia, no está bien tomar comida destinada a los niños y dársela a los perros. La estaba probando para ver qué fe tenía. Y ella salió con una réplica brillante. Y dijo, pero incluso a los cachorros se les permite comer las sobras que caen de la mesa. Y él se dio cuenta de la fe que tenía. Y curó a su hijo. Una historia maravillosa. Pero son esas solo dos raras ocasiones. Cuando envió a los discípulos, tenían que ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y parecía que Jesús vino solo por los judíos, y todo su ministerio se limitó a los judíos, con algunas excepciones solitarias. Pero al final de su vida les dijo a sus 12 discípulos judíos, ahora vayan y hagan discípulos de todas las etnias, todas las naciones, y los envió a los gentiles, al mundo. Todavía le tomó mucho tiempo a Pedro aprender eso, pero lo aprendió. Y luego Pablo, ese judío tan judío, fue enviado como apóstol a los gentiles. En otras palabras, Jesús tenía a los gentiles en su corazón todo el tiempo. Vino como judío a los judíos, pero su objetivo era cumplir las promesas hechas a los patriarcas y les prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones y de reyes de naciones. Y Jesús vino a cumplir esa promesa, pero lo hizo concentrándose en los judíos durante su vida. Y luego, después de que resucitó de entre los muertos, dijo, ahora vayan y compartan eso con todo el mundo, hasta las partes más lejanas de la tierra. No intenten hacerlo sin el poder del Espíritu Santo, sino que esperen eso y luego vayan a los confines de la tierra y compártanlo. Eso es cuánto le deben los gentiles al judío Jesús. Y luego el mismo Pablo se describe a sí mismo como el sacerdote a los gentiles. Entonces, no solamente Jesús vino a confirmar las promesas a los judíos, sino que su objetivo final era convertir a los gentiles. Ahora Pablo comparte su misión estratégica para los gentiles. Y él es judío. Y todos los gentiles que ha llevado el Señor le deben a él, un judío, el hecho de llevarles el Evangelio liberador. Luego habla de lo que ha hecho y de lo que aún tiene que hacer. Dijo, ya he hecho mi misión en el este del Mediterráneo y luego la voy a hacer en el oeste del Mediterráneo. Su ambición es predicar donde Cristo no es conocido. Y ahora Él es conocido en el este del Imperio Romano porque yo lo hice. Él no dijo porque yo lo hice. Fue lo suficientemente humilde como para decir, esto es lo que el Señor ha logrado a través de mí. Fue la obra del Señor a través de Él. Ahora dice cómo lo hizo. Y quiero que tomen especial nota de esto. Hubo 3 dimensiones de su misión, donde quiera que fue. Y son palabra, obra y señal. Y pueden encontrarlas a todas cuidadosamente mencionadas en Romanos 15. Eso es verdadero evangelismo del Nuevo Testamento. Predicar la palabra, practicar la obra, hacer el bien, ¿sí? Y sobre todo, señales y prodigios. Y uno no hace evangelismo del Nuevo Testamento hasta que esté haciendo los 3. Eso hace un gran impacto. El impacto real en el mundo musulmán será a través de señales.
particularmente curativas, en el nombre de Jesús. Fui a una iglesia, una reunión en Manchester, en el medio de Londres, y me sorprendió que casi toda la congregación parecía musulmana, en su mayoría árabes o pakistaníes. Le dije al pastor inglés, ¿cómo conseguiste todos estos? Le pregunté primero si eran ex musulmanes, y dijo que sí, que casi todos. Así que le pregunté, ¿cómo lo llevaste a la iglesia? Y él dijo, bueno, tenemos un método sencillo. Tenemos gente en todas las calles acá. Nos dicen cuándo un musulmán se enferma. Así que, y llama al médico. Así que tan pronto como oímos que el musulmán está enfermo, vamos y llamamos a la puerta principal. No llevamos Biblias, no llevamos folletos. Solo le decimos que hemos oído que alguien está enfermo y que nos gustaría venir a orar por ellos. Si les parece bien. En todos los casos somos bienvenidos. Antes de entrar dicen, vamos a orar a Isa, que es el nombre para Jesús, porque tiene el don de la curación. Y ellos aún aceptan. Así que entran y oran por los enfermos. Y él dijo que los enfermos se curan y preguntan quién fue el que vino a nuestra casa y nos curó. Así que empiezan a venir a nuestra iglesia. La iglesia se reúne en un antiguo club nocturno y desgraciadamente no lo han redecorado todavía. Pueden adivinar cómo se ve. Paredes negras, luces rojas, todo tipo de cosas. Ciertamente han quitado algunos de los cuadros, pero pensé, acá hay un pastor inglés en un ex club nocturno. Y obviamente era eso. Y ha logrado llevar la iglesia con unos 120 ex musulmanes. Y lo único que hace es ir a orar por los enfermos. Me dijo que nadie se había negado todavía. Y cuando ven el milagro, la señal, vienen a la iglesia y escuchan la palabra. No tengo tiempo para contarles otra historia en esa línea, pero estoy convencido de que un evangelismo que es solo de palabra no convertirá al mundo musulmán o cualquier otro. Necesita ser respaldado por el hecho de la forma de vivir y la señal de que eres el siervo de un Dios sobrenatural. Y les ruego que consideren esto como el evangelismo del Nuevo Testamento. Palabra, obra y señal. Pablo dice, yo prediqué la palabra. Vieron mis obras. Aún como un fabricante de tiendas las vieron. Y las señales lo siguieron. Eso es lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Vayan y prediquen la palabra con señales. Demuestren el reino antes de intentar declararlo. Eso es lo que dijo Jesús a los 12, cuando les envió de 2 en 2 a los pueblos. Demuestren el reino y díganle después que el reino viene a su pueblo. Y no creo que falten las señales y los prodigios, y que tendrán realmente impacto en el mundo musulmán. Voy a seguir adelante. No solo fue así como lo hizo, sino que luego dice dónde lo hice. Desde Jerusalén hasta Ilírico. Ilírico está en los Balcanes, está en la orilla oriental del mar Egeo. Y él dijo, lo he hecho todo el distrito. ¿Qué estaba haciendo en el distrito? La respuesta es muy clara. Su objetivo era plantar una iglesia en la ciudad clave de cada zona o estado y luego irse y dejar esa iglesia para que evangelice toda la región. Esa era su estrategia. Era brillante. Y por eso dijo que había terminado el trabajo en el Mediterráneo oriental, hasta Roma.
pero dijo, voy a ir a España desde ustedes. Voy a hacer lo mismo en la parte occidental del Mediterráneo. Lo he hecho en el este, plantar una iglesia en cada ciudad clave, y ellos pueden hacer el resto. No intenten hacerlo todo ustedes mismos. Planten una iglesia en una ciudad clave y dejen que ellos lo hagan. Hay que dejarlos equipados para hacerlo. Pero deja una iglesia que pueda crecer y extenderse por sí misma. Eso fue lo que hizo Pablo, su método misionero. Y fue muy bueno. Y así plantó estas iglesias en ciudades como Éfeso y Tesalónica y Atenas y Corinto. Luego se trasladó y consideró que su trabajo estaba hecho. Increíble. Y dijo que aún faltaba por hacer el oeste de Roma y luego España. Pero hay otra interesante intervención aquí. Dice, primero estoy de camino a Jerusalén y estoy llevando el dinero que los gentiles han dado para los creyentes judíos. Es un comentario interesante sobre el tema de los judíos y gentiles. Él dice que los gentiles en otros lugares le dan dinero para los creyentes judíos de Jerusalén, que están sufriendo y necesitan este dinero. Por eso dijo que no podía ir a Roma directamente, tenía que ir primero después de Jerusalén, cuando haya entregado su regalo. Luego termina pidiendo su cooperación. Dice que espera una lucha en Jerusalén y pide que se unan a él en la oración, para que sea liberado de los judíos incrédulos. No se dio cuenta de lo que iba a significar, pero cuando llegó a Jerusalén provocó un alboroto judío y tuvo que ser rescatado por soldados romanos de los disturbios. Pero pidió a los gentiles creyentes de Roma que oraran por él y se unieran a su lucha. Les pidió también que oraran para que los creyentes judíos de Jerusalén le dieran la bienvenida. Era una aventura bastante dudosa, ya que no habían recibido a Pablo cuando se convirtió por primera vez. Desconfiaban mucho de él. Y se preocuparon aún más cuando empezó a traer gentiles sin circuncidarlos y sin someterlos a la ley de Moisés. Así que hubo muchas sospechas hacia Pablo, tanto de los judíos creyentes como de los judíos incrédulos. Y por eso pide a los creyentes gentiles de Roma que se unan en oración para no tener problemas con los judíos incrédulos y que fuera liberado de ellos, como lo fue, y que también fuera acogido por los judíos creyentes, como lo fue. Sus oraciones tenían un lugar en eso, por supuesto. Dijo, estoy deseando volver y verlos en Roma. Quiero volver a disfrutar y refrescarme. Poco se imaginaba que vendría encadenado a un soldado romano y para nada a descansar. Aún así, Dios lo llevó a Roma y cumplió su ambición de visitar ese lugar. Por supuesto, no sabemos qué pasó en su primer juicio en Roma. La tradición dice que fue liberado y que logró ir más al oeste en su misión. Quizás fue así. El libro de Hechos no dice porque se cierra con su primer juicio. Y es interesante que el libro de los Hechos sea exactamente paralelo al Evangelio de Lucas. Por supuesto, porque tuvo el mismo autor. Y esto fue simplemente que escribió el volumen 1 y luego el volumen 2. Ambos comienzan con María. Ambos libros comienzan con los discípulos. Y luego la primera oposición. Y recorren toda la vida de Jesús hasta su juicio
y luego se detiene. No hay relato en los hechos de la muerte de Pablo. Hasta entonces el tema de los hechos es en el Evangelio. Es todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y en Hechos lo continúa con otro cuerpo, la iglesia. Y les recomiendo que pongan los dos libros juntos y vean el notable paralelismo. En cada caso, Jesús pasó por 3 pruebas. Pablo pasó por 3 pruebas. En todos los casos, sus jueces tuvieron que admitir que era inocente, como hizo Pilatos con Jesús. Hechos se detiene antes de que Pablo fuera a la muerte. Él fue a la muerte. Probablemente fue liberado del primer juicio. El libro de los Hechos fue escrito para su juez. Tanto el Evangelio de Jesús de Lucas como el libro de los Hechos fueron escritos para un solo hombre. Y nos dice quién era el hombre en ambos libros. En el tratado anterior, oh Teófilo, escribí para ti, y lo llama el más honorable. Usa el título de juez. Y creo que mientras el doctor Lucas estaba en Cesarea, mientras Pablo estaba allí, escribió su evangelio sobre Jesús. Y luego, cuando lo siguió a Roma, Pablo seguía en prisión, pero Lucas escribió el libro de los Hechos. Y por eso hay una sección tan larga al final de los Hechos sobre el naufragio en Malta. Es exactamente el tipo de detalle que alguien incluiría o incluso ampliaría para defender a un hombre en un juicio por su vida. Y Lucas claramente escribió ambos libros para defender a Pablo en su juicio. Y así fue explicándole al juez, en primer lugar, dónde comenzó esta nueva religión de Cristo, y en segundo lugar, en el segundo volumen, cómo Pablo había llegado a ser incluido. Pero por eso hay más sobre Pablo en el libro de los Hechos que cualquiera de los otros apóstoles. Es la defensa de Pablo. Y la defensa final de Pablo es decirle al juez, este hombre naufragó y salvó toda la tripulación. Y salvó a los soldados que lo custodiaban. Eso es un buen alegato ante un juez. Y es casi como si Lucas firmara el libro de los Hechos con las palabras, la defensa descansa, su señoría. Él defiende a Pablo en los dos libros. Pero Dios debe haber estado muy complacido, porque vio ambos libros como parte de su palabra. Y sin Hechos y sin Lucas, hubiéramos perdido mucho. Nunca habríamos escuchado la parábola del buen samaritano, ni la del hijo pródigo. Pero Lucas los unió con la mayor precisión posible, como solo un médico podría hacerlo. Estaba acostumbrado a ser preciso en los diagnósticos e informes, y este médico escribió esto para un hombre, Teófilo, uno de los jueces de Pablo en su primer juicio. Y todo en esos dos libros se puede explicar como si fueran sus escritos para la defensa. Bueno, eso es Pablo. Únanse a mi lucha. Así que pasamos al capítulo 16. No descarten este capítulo. Muchos cristianos lo han hecho y dicen que es solo una lista de nombres. Solo son saludos. No hay mensaje aquí. Pero hay un mensaje profundo. Y les voy a contar de qué se trata. Está hablando ahora de la relación entre lo cercano y lo lejano. Los cristianos en una iglesia y los cristianos de muchas iglesias.
Esta es una relación más amplia. Algunos de los primeros manuscritos de Romanos no incluyen el capítulo 16. Por desgracia, algunos de los primeros cristianos pensaron que no tenía mensaje y por eso lo cortaron. Y dijeron que no era relevante para hoy en día. No conocemos a ninguna de estas personas personalmente, así que ¿qué sentido tiene incluir eso en la palabra de Dios? Y lo cortaron. Afortunadamente tenemos el manuscrito completo de lo que Pablo escribió, y eso incluye el capítulo 16. Es la lista más larga de saludos en el Nuevo Testamento. Él estaba acostumbrado a dar saludos a 2 o 3 al final de una carta, pero aquí hay mucho más. Un capítulo entero. Y la mayoría de ellos son judíos. Cuando el credo cristiano incluye la frase "creo en la comunión de los santos", está señalando esta creencia de que no solo necesitamos relaciones correctas dentro de nuestra iglesia local y sus escrúpulos y sus diferentes razas y diferentes colores, necesitamos relaciones con las otras iglesias. Pablo oró por las iglesias en las que nunca estuvo. Oró por los cristianos que nunca conoció. Él tenía una red que era mundial. Y en este capítulo final nos habla de la red. Y la clave de esa red más amplia eran los saludos. Hemos venido esta semana de muchos países. Nunca nos hemos conocido antes. La mayoría espero que llevemos saludos entre nosotros. Estamos construyendo una red que es más amplia que el lugar del que venimos. El ejemplo está aquí. Hay 3 secciones en este capítulo final. En primer lugar, la sección Saludos a. Esto significa que Pablo pide que sus saludos sean transmitidos a las personas que conocen Roma. Y hay 3 elementos bastante sorprendentes en la lista. El primero es el número de mujeres de su lista de saludos. 10. Esta es la respuesta a las feministas que dicen que Pablo es un misógino. Nada que ver con eso. Pablo valoraba a las mujeres y menciona a muchas de ellas. Hay 10 en la lista. Esa es una alta proporción. Me temo que las feministas piensan que Pablo odiaba a las mujeres. Nada de eso. Él tenía un lugar muy grande en su corazón, así como en el trabajo, para las mujeres que habían sido sus colegas. La primera Febe fue la mujer que trajo la carta desde Corinto a Roma. Y si ella no hubiera sido fiel con eso, nunca hubiéramos tenido estos estudios bíblicos esta semana. Febe, una diaconisa. La palabra significa sierva de la iglesia. Un anciano es un supervisor de la iglesia. Un diácono o diaconisa es un servidor de la iglesia. Y ella era una sierva maravillosa, además de cartero. Miren algunos de los otros nombres. Priscila. ¿Saben que la palabra significa anticuado? Espero que no haya alguna Priscila aquí que se ofenda. Pero sus padres la llamaron anticuada. ¿Qué nombre para darle a una niña? Estoy tentado de añadir que la palabra... Oh no, me olvidé el nombre. Quizás sea mejor. Pero Priscila era de la clase social más alta y formaba equipo con su marido. Siempre se los menciona juntos. Un verdadero equipo para el Señor. Luego hay gente como María, Junius, Trifena, Trifosa. Nombres como ese siempre indican gemelos.
Cuando tenían gemelos en esos días, les ponían nombres muy parecidos, ya sea con la palabra, la primera parte o la última parte del nombre, exactamente igual. Entonces, Trifena y Trifosa eran gemelas. Persis, la madre de Rufo. Ahora tenemos una conexión con el hombre de Cirene que llevó la cruz de Jesús cuando Jesús cayó. La madre de Rufo. Julia, la hermana de Nereo. 10 mujeres, todas juntas. Febe, por cierto, debe haber tenido un trasfondo pagano, porque la palabra se refiere a la diosa de la luna. Así que ella vino de una familia pagana. Pero ahora es una gran ayuda para Pablo, un apoyo, un soporte. Esa es la misma palabra que se usa del Espíritu Santo, traducido erróneamente como consolador en muchas Biblias. Significa estar al costado, alguien que estará a tu lado cuando estés en apuros. Y ese es un nombre muy bonito. La siguiente sorpresa en esta lista es que muchos de ellos eran parientes físicos de Pablo. Pablo había sido utilizado para evangelizar a su propia familia. De los 12 discípulos de Jesús, al menos 5 y posiblemente 7 eran sus propios familiares. Jesús mismo comenzó con sus parientes. Por eso se los encontró en las bodas de Cana, donde fue invitado, con algunos de sus discípulos. Eran parientes. Andrónico y Junias eran parientes de Pablo. Y también Herodión era un pariente de Pablo, nombrado en honor a Herodes, aparentemente. Ahora bien, además de los familiares, estaban sus colegas que servían en Cristo, en el Señor, con Pablo en su trabajo. La mayoría de estos serían judíos que regresaron a Roma cuando se les permitió hacerlo bajo el reinado de Nerón. Y ahora dice una cosa chocante. Dice que los besen. Ahora cuando lean las palabras salúdenlos con un beso sagrado, sentirán el shock. Estos son creyentes gentiles que han comenzado a pensar que los judíos fueron rechazados por Dios y que han reemplazado al pueblo judío. Y Pablo dice que les den un beso. ¿Qué? ¿Besar a los judíos? Sí, bésenlos. Es un shock eléctrico. Me imagino cuando esta carta fuera leída en Roma. ¿Cómo sería? No se pasaría entre personas, sería leída en voz alta en la iglesia de Roma. Y cuando llegaran a esta parte, bésense. Puedo ver cómo se miran. Va a ser un beso sagrado. Creo que dije antes que la diferencia entre un beso y un beso sagrado es de 2 minutos. Lo puedo decir mejor diciéndoles lo que es un beso profano. El que Judas le dio a Jesús. Y mientras besaba a Jesús, estaba traicionando a su mejor amigo hasta la muerte. Ese es un beso profano. Ha pasado a la historia. Todo el mundo sabe de ese beso y de Judas. Pero esta vez va a ser un beso sagrado. En la siguiente sección, versículos 17 a 20, da una advertencia sobre a quién no acoger. Es importante que la iglesia acoja a muchos, pero que no acoja a algunos.
hay una disciplina para entrar en la iglesia y algunas personas deben ser evitadas. Él dice que estas son las personas que causan división entre ustedes. No los reciban, evítenlos. Lo hacen con engaños, palabras suaves y halagos. La carta de Judas nos advierte sobre la gente que se cuela en la hermandad y la estropea. Y me temo que ese es uno de los peligros que toda la iglesia debe vigilar. Cuando construyes una comunidad exitosa, la gente vendrá y se apoderará de ella, si pueden. He visto que eso ocurre en muchos casos en algunas de las nuevas asociaciones en Gran Bretaña. Tuvieron un buen comienzo y luego gente que entró la dividió. No acojas a todo el mundo. Sé sabio con a quién se acoge y a quién invitas a entrar. ¿Cómo los defines? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo lo evitas? La respuesta es ser dos cosas. Ser sabio en lo bueno e inocente en lo malo. Eso es una reminiscencia de ser sabios como serpientes y mansos como palomas, que dijo Jesús. No acojas a todo el mundo. Ten cuidado a quien acoges en tu comunidad. Besa a los judíos. Pero dale a esta gente la patada derecha de la confraternidad. Ya me han oído. ¿Les dan la patada derecha del compañerismo? Algunos de ustedes no entendieron eso. Creo que vamos a pasar a la tercera sección. Son los saludos enviados. Estos son los saludos desde donde Pablo está escribiendo la carta a la iglesia de Roma. El primer grupo de saludos era para la gente de Roma que él conocía y que probablemente le había dicho que no eran bienvenidos. De nuevo, creo que Priscila y Aquila probablemente lo pusieron en el cuadro sobre esta tensión en la iglesia de Roma. Pero ahora está dando saludos desde donde está a donde ellos están. De nuevo menciona a sus colegas. Timoteo fue el joven a quien fue mentor y entrenó. Su aprendiz, si se quiere. Timoteo era un hombre tímido, un joven tímido. Y Pablo tuvo que enseñarle cómo ser audaz y cómo despertar el don que había en él. Pero Pablo había tenido mucho éxito con Timoteo. Incluso lo había circuncidado porque Pablo podía adaptarse. Y aunque predicaba contra la circuncisión, circuncidó al joven Timoteo para poder ir a las casas judías libremente y evangelizar a los judíos. Así que Pablo era adaptable. Y menciona que Tercio fue el hombre que escribió Romanos, el hombre que lo escribió, lo transcribió. Y me imagino el dolor de cabeza que tuvo después de que Pablo se pasee por la sala y le dictase todo Romanos sin parar. Leerlo sin parar es todo un tema, pero este hombre tuvo que escribirlo sin parar. Y se puso a escribir rápidamente con un bolígrafo mientras Pablo decía, ahora escribe esto, ahora esto. Había que mencionar esto y el pobre Tercio le siguió el ritmo y nos dio Romanos. Gracias, Tercio, por darnos esta carta y escribirla para nosotros. Se mencionan familiares de Pablo de nuevo. Él tenía parientes en todas partes. Y mencionó a 3 de ellos. Lucio, encontrará todo sobre él en Hechos capítulo 13. Jasón, encontrarás todo sobre él en los Hechos capítulo 17. Y Sosípater, encontrarás todo sobre él en los Hechos capítulo 20. No son solo nombres, son personas que jugaron un papel en la difusión del Evangelio. Cuando conoces las Escrituras, te enteras de sus historias.
Por cierto, había un nombre, Epeneto, en la primera lista de saludos, que fue el primer converso de Pablo en Asia. Una cosa asombrosa, el primero. Luego hay un hombre llamado Amplio. Y saben que hace poco un arqueólogo estaba excavando en un antiguo cementerio en las afueras de Roma y se encontró con su tumba. Eso es lo único que sé de él, pero creo que es interesante. ¿No es así? Solo un nombre, pero encontraron su tumba. Ahora volveremos a los saludos de los colegas. Timoteo, sus parientes otra vez, Lucio, Jasón, Sofita, todos mencionados en el libro de Hechos. Y hay oficiales. Es interesante que hayan conseguido que algunas de las personas más importantes tenían el tesorero de la ciudad de Corinto, un hombre llamado Erasto, director de obras públicas de la ciudad. Es hermoso cuando alguien que es prominente en el ojo público y que tiene una posición de responsabilidad en la vida cívica viene a Cristo. Pero había muy pocos en esos días. No había muchos nobles y no muchos sabios. A Dios le gusta la gente común. Parece que tiene preferencia por una mayoría de gente común como nosotros. Así que había funcionarios. Gallo era uno de esos. Era un ciudadano rico y prominente, cuya casa era lo suficientemente grande como para que se reunieran en la iglesia. Así que debía ser una casa bastante grande. Y estos son nobles. Así lo llamaríamos hoy. El hermano de Erasto, el director de obras públicas de la ciudad. Otro era Cuarto. Es una lista fascinante. Y si consiguen mi libro sobre Romanos, que por cierto fue escrito a partir de sermones predicados hace 20 años, y todo lo que les he enseñado no proviene de ese libro. Cuando supe que tenía que venir a enseñar Romanos aquí, deseché el libro y empecé de cero. Y he estado preparando estas charlas durante los últimos 4 meses. Se los digo para que también compren el libro y se lleven algo diferente. Me sorprendió que cuando empecé a leer Romanos de nuevo, hace 4 meses, me sorprendió la frescura con la que lo vi y los nuevos pensamientos que traía. No tenía ningún pensamiento nuevo que contradijera los pensamientos de hace 20 años, pero vino como aire fresco. Y ese es el único libro que tengo. Y tengo 3 toneladas de libros que tengo que regalar en las próximas 6 semanas. Sin embargo, encuentro que el único libro que se puede leer una y otra vez durante toda la vida y sigue siendo fresco, sigue siendo nuevo, es casi como si lo leyeras por primera vez de nuevo. ¿Conocen algún otro libro como ese? Yo no. Así que voy a terminar donde Pablo terminó, con la doxología. Esa es la palabra para alabanza a Dios. Ya había hecho una doxología aquí en el capítulo 11. Recuerden el por él y para él, dando gloria a Dios allí. Pero ahora lo hace de nuevo. Una doxología es cuando se da gloria a Dios simplemente por lo que es. No tanto por lo que hace, sino por lo que hace, por lo que es. Y las 3 cosas por las que Pablo termina alabando a Dios son, primero, su capacidad de establecernos, para hacernos firmes, fuertes e inamovibles. Él es un Dios capaz. Y esta pequeña palabra capaz es usada una y otra vez en el Nuevo Testamento. Él es capaz de completar la obra que ha comenzado en ti.
Tenemos un Dios capaz y es capaz de hacer todo lo que se planea y todo lo que promete. No solo es capaz, sino que está abierto a nosotros. Él nos revela los misterios. Le gusta compartir con nosotros los secretos que la mente humana nunca podría adivinar. Hemos escuchado cosas en esta misma carta que ningún humano podría haber descubierto con el cerebro más brillante del mundo. Pero Dios ha compartido el secreto. El secreto que Israel en su totalidad vendrá a Dios al final. Ese es el secreto. Nadie lo hubiera adivinado. Y lo último, que es el único Dios sabio. Lo que no significa que haya muchos de otros dioses que son tontos, pero solo dice que Él es el Dios más sabio de todos. Él es el único Dios sabio. ¿Qué significa eso? Una persona sabia sabe que es lo correcto y lo hace. Esa es mi simple definición. Él conoce lo que hay que hacer y lo hace. Esa es la sabiduría. Y está dispuesto a compartirla con nosotros también. Pero Él es el único Dios sabio. Sabe exactamente lo que hay que hacer y la forma correcta de hacerlo. Así que a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos, y por los siglos de los siglos, y los siglos de los siglos. Amén.